la matanza de Tlatelolco. El año 1968 estaba destinado a ser el de la gran presentación de México como el país del progreso. Después de ganar la batalla Buenos Aires, Detroit y Lyon, las Olimpiadas iban a celebrarse por fin en la capital mexicana, y que su candidatura fuera la elegida suponía un gran reto. Por primera vez en la historia, una ciudad latinoamericana sería la encargada de organizar el acontecimiento deportivo más importante del mundo. Pero días antes de la gran inauguración en Tlatelolco, se viviría una masacre estudiantil. Llevaba años preparándose para ellos. Tras completarse el tramo mexicano de la carretera panamericana y estrenarse el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el país pensaba que estaba listo para dar su mejor imagen. Por eso se había organizado una ceremonia de inauguración espectacular, con sorpresas como el encendido del pebetero olímpico, que por primera vez correría a cargo de una mujer, la atleta Enriqueta Basilio. Sin embargo, 10 días antes de la gran apertura de los Juegos Olímpicos, una masacre tiñó de tragedia las calles de la capital. Los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas, o de Tlatelolco, hicieron que el año el cual debía haber sido el de la consagración de una nación, acabara siendo recordado como el de la matanza de Tlatelolco, el lugar donde la historia de México cambió la tarde del 2 de octubre de 1968. El contexto de la matanza de Tlatelolco. Las 4 esquinas de la Plaza de las Tres Culturas estaban ocupadas por soldados que vigilaban el mitin del movimiento estudiantil que se estaba celebrando aquella tarde. Todo transcurría con normalidad, hasta que, poco después de las 6, comenzaron los disparos contra los estudiantes. Los ahí reunidos se miraban unos a otros sin comprender qué pasaba, e intentaban huir del lugar esquivando las balas. No todos lo lograron. Los cuerpos de quienes murieron en el acto político empezaron a amontonarse por todas partes mientras la plaza se teñía literalmente de sangre. A pesar de lo que ocurrió esa tarde, la jornada del 2 de octubre no era una de las que prevenían violentas. Los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga, el movimiento estudiantil que aquel verano había comenzado a pedir más libertad, habían convocado un mitin. No era uno de los más multitudinarios. Se calcula que no eran más de 15,000 personas, una cifra pequeña en comparación con las manifestaciones que llegaron a reunir hasta 200,000 jóvenes en la Plaza del Zócalo. Y, según testigos de lo sucedido, en las horas previas tampoco se respiraba la tensión de otras convocatorias. El día anterior, el ejército se había retirado de la ciudad universitaria, y esa misma mañana una delegación del Consejo Nacional de Huelga se entrevistó con 2 representantes del gobierno. Estos eran Andrés Caso y Jorge de la Vega Domínguez. Sin embargo, tras las investigaciones realizadas años después de la masacre, todo apunta a que aquella mañana el presidente Gustavo Díaz Ordaz ya había dado luz verde a una operación que se saldría con centenares de muertos. La principal razón para esa drástica intervención fue que el gobierno veía en las revueltas estudiantiles una gran amenaza. En 1968, el sistema presidencialista conoce su apogeo, todo es gobierno y casi nada oposición. Escribiría años más tarde el periodista y escritor Carlos Monsiváis. Todo listo para el ataque en Tlatelolco. Mientras las voces contra la corrupción y el autoritarismo empezaban a oírse en la capital mexicana, el gobierno se volcaba en la preparación de los Juegos Olímpicos, para los que llevaba trabajando más de un año. Pero la construcción de villas olímpicas e instalaciones no servía para callar las protestas de los estudiantes, a los que miembros del gobierno llamaban antipatriotas, por gritar frases como «No queremos olimpiadas, queremos revolución». Por su parte, los jóvenes forjaban un movimiento festivo cada vez más popular. El 27 de agosto de 1968, tras varias manifestaciones y mítines que cuentan cada vez, los médicos del Hospital General comienzan una huelga en solidaridad con los estudiantes. Se acuerda una marcha para ese día desde el Museo Nacional de Antropología al Zócalo, y la respuesta es masiva. Al llegar a la Plaza Mayor, los estudiantes hacen tocar las campanas de la catedral y alguien iza una bandera rojinegra en el asta central. En el mitin se exige diálogos públicos y la liberación de presos. 68 no muere, 68 no se olvida.